Bienvenidos a WKQ a tu lado. Gracias por acompañarnos. Los invito a que todos los miércoles a las 9 de la noche continúen en sintonía con WKQ, en este caso con WKQ a tu lado, donde hablamos de temas de bienestar y calidad de vida, porque los queremos bien, los queremos saludables, con paz y sobre todo salud mental, que es tan importante en estos tiempos. Agradezco la dirección técnica de Guillermo Pacheco, que ya es aliado de nuestro programa. Tengo hoy un tema interesantísimo, la comunicación efectiva como aliada para nuestro éxito personal y profesional. ¿Y quién mejor para orientarnos que una profesional de las comunicaciones que maneja el tema de manera extraordinaria? Idia Martínez, gracias por acompañarme. Gracias, Isamar, y yo feliz de estar a tu lado y compartir bien. con tu audiencia. La realidad es que me encanta el enfoque que está dando el programa. Hacen falta más foros como este, traer todos los temas que pueden ser de actualidad de interés, pero desde una óptica positiva y optimista que hace falta en este país. Así que encantada de dialogar contigo. Qué bueno, pues como dices, son temas que a lo mejor son áridos en ocasiones, sin embargo le buscamos el lado positivo porque siempre hay esperanza. Y la comunicación, que es tan interesante, yo quiero aclararle, ¿verdad? Añadirle para que el público que no conoce todas las facetas de Idia sepa que es relacionista licenciada, consultora y mentora en manejo de medios y conferencista y autora. Tiene muchísimos sombreros y todos los hace bien. Gracias. Y sin contar que las mujeres también tenemos nuestras labores cotidianas en el hogar, hijos, esposos, familia, así que es verdad que te admiro muchísimo por toda la manera tan maravillosa en que puedes conjugar todas esas tareas. Es mutuo. Gracias. Mira, somos seres sociales y decía en la promoción que la comunicación es fundamental en nuestras vidas. Cuando algo se interpone en el proceso de comunicación, el mensaje se podría distorsionar. Y en este programa vamos a conversar sobre esas situaciones que podrían afinarse para que la comunicación sea prístina, eficaz. Y quiero comenzar con esta premisa. La comunicación parece sencilla. Es algo que estudiamos en nuestra primera clase de comunicación. Un emisor envía un mensaje a un receptor que se supone que lo recibe a través de este canal de comunicación. Y eso parece la cosa más elemental del mundo. Pues sabrán que no es así. Cualquier interferencia en ese proceso, y ya verán todos los tipos de interferencia que pueden haber, puede afectar el mensaje y cambiar incluso el resultado y lo que se esperaba. Así que teniendo eso en consideración, debemos cuidar todos los elementos que ayuden a que ese mensaje llegue de manera íntegra y eficaz. Para eso, entonces, me gustaría que comenzaras hablándonos de la importancia, qué es la comunicación efectiva y cuál es su importancia. Pues es bien interesante, me encanta tu apertura al tema, porque yo creo que como todos o la mayor parte de las personas, porque hay quienes no pueden hablar, pero como muchos de nosotros hablamos, entendemos que no sabemos comunicar efectivamente. Y la realidad es que la comunicación es mucho más que eso. Cuando tú haces esta apertura sobre la comunicación que se da o la transmisión de mensajes entre ese emisor, esa persona que envía el mensaje y quien lo recibe o el receptor, y hablas de un canal, pues típicamente, pues uno piensa el canal, pues quizás una llamada telefónica o a través de las ondas radiales o de la televisión, pero hay cosas tan simples como puede ser una expresión facial que comunica. Y obviamente el que está utilizando la expresión de su rostro puede estar queriendo comunicar algo y el que la recibe puede estar infiriendo otra cosa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las noticias continuamente, cuando rápido un político, una figura pública hace algún tipo de gesto, pues eso todo el mundo lo juzga pensando pues que lo dijo de tal forma o que quiso decir lo otro. Hay otras formas de comunicarnos, como puede ser hasta una imagen que yo envío por WhatsApp, sin decir absolutamente nada. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien o le puedo enviar una foto de la Torre Eiffel. Quizás si es mi pareja y conoce que yo quiero ir a París, pues va a inferir rápidamente que le estoy diciendo, vamos a París este verano. Una indirecta, muy correcto. directa. Pero para otra persona puede ser un mensaje alrededor de la arquitectura, un mensaje cultural, o puede hasta confundirle porque yo le estoy enviando la imagen. Así que pensemos que la comunicación es todo comunica, nuestros gestos faciales, las imágenes, nuestro lenguaje corporal, la forma en que utilizamos las manos, nuestra mirada, el mensaje escrito, obviamente, el lenguaje, que es parte de lo que mayormente utilizamos para comunicar, la música, una canción, mi vestimenta, todo comunica. Entonces, cuando vemos, hay una complejidad alrededor de ese proceso, porque tiene que significar lo mismo cuando vienen los problemas de realmente de conectar y de que las personas se entiendan,
o de que la comunicación no sea efectiva es porque el emisor está comunicando un mensaje y el receptor lo está decodificando de otra forma y recibiendo otro. Así que ahí viene el cuidado que debemos tener, no solamente en el área laboral, sino en nuestra vida personal, de cuidar que ese mensaje sea realmente entendido en la forma que nosotros lo queremos expresar, para evitar esos males entendidos, esa falta de comunicación. Hay personas que hasta se enojan y nunca lo Claro, hablaron y fue porque, ay, es que yo vi que tú dijiste, o yo miré tu cara, o pusiste algo en las redes y yo interpreté que. Ese puede interpretar qué causar, es el problema. sí, puede causar muchos conflictos. Dijiste algo bien interesante, el sistema de códigos, Ujú, y eso tiene que ver mucho con el contexto de cada persona. correcto, totalmente. ¿Qué es el contexto? ¿Cómo puede variar el contexto de cada persona? Pues el contexto es bien amplio y no sé si quieres que lo toquemos en breve con mayor profundidad. Enseguida. Sí, WKAQ 580 AM San Juan, WKQ 1420 AM Ponce, WIPL 600 AM Mayagüez. Estamos aquí de regreso identificando importante la emisora, pero sí, me gustaría que tocaras un poquito más a fondo esas diferencias que pueden establecer un contexto que juzgue el mensaje y que pueda distorsionarlo. definitivamente. Mira, ahora mismo cuando estamos en este programa, acabo de ver el maestro en el control que hace un gesto, ¿verdad? Con sus manos y que yo pude interpretar fácilmente porque yo he trabajado en radio previamente, pues conozco un poquito cómo se comunican, Conoces pero el quizás para código. cualquier otra persona pudo haber sido motivo de confusión. Así que ese contexto precisamente infiere todo el bagaje, todo el trasfondo que tiene un individuo, que puede ser desde el aspecto de su lugar donde nació, la cultura, la forma en que fue criado, las experiencias profesionales, también la forma en que ve la vida, su filosofía, sus valores, la forma de comunicarse con los demás, las experiencias previas, todo eso es el contexto, o sea, todo lo que gira a nuestro alrededor y dentro de nuestro ser, que realmente define la forma en que vamos a interpretar un mensaje. Y el El nivel de contexto pues se da educación, por tanto en ejemplo. el que envía el Ujú. mensaje como el que lo recibe. Sí, el nivel de educación sin Claro. duda, sin duda. Incluso es interesante porque hablando el mismo idioma, de acuerdo al país de donde vengamos, el español tiene muchos matices y palabras diferentes que pueden causar también confusión en el lenguaje verbal. Pero decías al principio que sí, que pensamos que porque hablamos nos comunicamos y hay una población que obviamente no tiene la oportunidad de comunicarse con palabras. Sin embargo, la comunicación es tan amplia, Iria. Ujú. Y me gustaría que habláramos de diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación normal como la conocemos, ¿verdad? En el día a día, la verbal, la comunicación no verbal que la mencionaste, pero en la no verbal, además de los gestos, por ejemplo, la ropa, la Ujú, vestimenta que utilizamos y cómo caminamos, por poner un ejemplo, ujú. ¿qué implicaciones puede tener? Mira, y es bien interesante porque antes de comenzar el programa también hablábamos como parte de ese contexto de las generaciones. Por ejemplo, si una persona va a una entrevista de empleo y va bien arreglada y quien le va a entrevistar es alguien de una generación X o boomer, va a inferir que es importante esa entrevista, que la persona vino preparada, dispuesta a proyectarse profesionalmente y se va a llevar una percepción quizás bien profesional de esa persona. Sin embargo, a lo mejor la persona es un Z y Ujú. son jóvenes, les encantan los maones, los tenis, hasta los maones rotos, porque mi hija los usa Y no, y, no es, y y mi no es porque papá se son más pone baratos, y no es histérico. porque son más baratos, no es Para porque la tela nada, se acabó, ni porque están damaged, ni porque están dañados. para Es la nada. moda. Pero entonces puede haber alguien que interprete que esa persona que vino a una cita de empleo en mahón y tenis es porque es informal, no es profesional, no valora la oportunidad que se le está dando. Y quizás no es la intención de quien va en mahón, sencillamente viste de esa forma. Por eso es que Claro. la vestimenta es tan importante y nosotros debemos, para comunicar efectivamente, no solamente pensar cuáles son mis preferencias, sino ante quién yo me voy a proyectar. ¿Quién me va a ver? ¿Qué yo quiero comunicar a través de mi vestimenta? Así que sin perder nuestra forma de ser, nuestras preferencias, sí debemos, si queremos comunicar efectivamente, hasta elegir la ropa apropiada para cada instante o cada ocasión. Para eso es bien importante conocer a quién va a ser, ¿verdad?, dirigido nuestro mensaje, con quién nos estamos relacionando. Para el público que nos sintonizó un poquito después, ¿verdad? Porque empezamos unos minutitos Sí. antes, les recuerdo que soy Isamari Castrodat y estoy conversando con Idia Martínez, relacionista licenciada, consultora y mentora en manejo de medios, conferencista y autora. Esto es WK Cuatulado
y hoy estamos conversando sobre comunicación efectiva y cómo puede hacer la diferencia para el éxito personal y profesional. Es tan interesante que a veces uno empieza a mirar todos los contextos en los que uno se mueve en la vida, en el hogar, en la vida familiar, en la comunidad, en el vecindario, ¿verdad? Ya un poco más extendido, en los trabajos. Y ahora con los trabajos a distancia por la pandemia que se pusieron más de moda, de repente la gente suavizó, flexibilizó los códigos, vamos a decir, de vestimenta y incluso de apariencia, ¿verdad? Porque a lo mejor quien se maquillaba mucho y usaba prendas lo dejó de hacer, quien utilizaba suits para su trabajo más formales empezó a usar solamente la camisa que se veía cuando se conectaba y de repente empezamos a cambiar esos códigos. ¿Qué mensaje pudo haber estado dándole al resto de la población, ¿verdad? Que tenía que interactuar sobre cómo nos estábamos proyectando? Mira, es bien interesante. Yo creo que nosotros también debemos evitar entrar en esa zona de confort y me explico. Hay situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando el huracán María, el impacto del huracán María, pues todos empezamos también a trabajar a distancia. Nos fuimos incorporando los trabajos poco a poco y fuimos utilizando la vía virtual, aunque ahora con la pandemia, pues obviamente estamos maximizando estas herramientas, como bien dice Isamari. Sin embargo, uno tiene que distinguir esos días de emergencia donde salíamos hasta estrujados, con la ropa estrujada porque no había energía y no se podía planchar, donde el pelo pues desaliñado porque no había para el que le gusta darse el blower. Pues. No había luz. Exacto. Y se justifica, pero una vez se van normalizando las cosas, sí podemos ser un poco quizás más casuales, pero no podemos caer en el descuido porque precisamente sabemos que la comunicación se rige por toda esa serie de códigos y aquella persona que nos ve a través de una pantalla, a pesar de que sea por una herramienta como el Zoom, nos está valorando, nos está observando y valorando. Así que yo creo que somos muchos los que hacemos un Zoom, quizás que abajo estamos en sandalias y hasta en shorts, pero de la cintura para arriba. Maquillados con el blower. Correcto, o el pelo arreglado, Sí. ¿verdad? Acomodado, porque pues, no todos los días hay para un blower, pero vamos, quizás uno se puede recoger el pelo un poquito. A veces hasta con una camisa sencilla, pero pone una pañoletita. Yo acostumbro a dejar una pashmina al lado de mi escritorio porque en ocasiones estaba bien casual porque no tenía reuniones programadas y surgía una llamada de imprevisto que conéctate ahora. Y pues yo sacaba mi pashmina, la ponía de una forma bien elegante y podía proyectar un poco más de profesionalismo. Así que lo que estamos buscando es que no hayan esas barreras de que en lugar de poder comunicar nuestro mensaje efectivamente, la persona está al otro lado, pero qué mal vestido está, pero hoy no se peinó. Y eso se convierte en una distracción. Totalmente. Y eso entonces afecta. Nosotros en la jerga de las comunicaciones le llamamos ruido a todo lo que afecta. Y ruido es una distorsión. Cuando, ahora no pasa mucho, pero antes en los celulares había una estática y era terrible. Y era, ¿verdad? Hasta anuncios había sobre eso. Y era incluso en radio, cuando hay algún problema de frecuencia, usted está oyéndolo en el carro y va cambiando, ¿verdad? Se va alejando. Ahí es estática. El ruido es mucho más amplio porque no solamente esa molestia en el momento, sino es la distorsión de cualquier mensaje, ¿verdad? Que usted está dando por una distracción o por la razón que sea. Si está bien puesto, vamos a volver al ejemplo de que estaba proyectando virtualmente y de repente en la parte de atrás usted tiene un televisor prendido moviéndose con visuales o un cuadro un poquito, vamos a decir, llamativo o cualquier otra situación que usted, ¿verdad? Cualquier contexto en el que usted se ha conectado o si está conectado por el teléfono y se está moviendo por la casa, eso también sucede. Sí. Eso es ruido en el canal. O hay otras personas, yo he visto de todo y ustedes también, estoy seguro, en las redes sociales. Recuerdo una entrevista con el secretario de Salud que tenía un árbol de Navidad y ya la pandemia había comenzado, era como el mes de abril. Él, pues, se rió muchísimo de la situación, pero al otro día nadie hablaba del mensaje sobre el COVID que él dijo. Todo el mundo hablaba del árbol de Navidad del secretario de Salud en abril. Ese es el problema o el riesgo principal porque estamos perdiendo el propósito de cuál es el mensaje. Así que has mencionado algo que es fundamental para que la comunicación sea efectiva, pero para quien nos esté escuchando un miércoles a las 9 de la noche o un domingo a las 10 de la mañana, debe estar preguntándose, pero yo en mi trabajo soy eficiente, no quiere quizás profundizar en eso, pero quiero que nos ayudes a profundizar, Iria, sobre la comunicación en todos los niveles de nuestra cotidianidad, la comunicación personal.
puede ser menos importante que la profesional. Para nada. Y de hecho, si no cultivamos el hábito de comunicarnos correctamente en nuestro ámbito personal, familiar, social, de pareja, va a ser más difícil hacerlo en el entorno laboral, porque no estamos acostumbrados, porque quizá, como decimos en esa expresión de pueblo, es que dispara de la baqueta, habla rápido. Pues la persona que acostumbra a hacer eso en su diario vivir, difícilmente lo pueda controlar en su trabajo. La persona que utiliza palabras obscenas en su diario vivir, se le pueden, como decimos, zafar, decirlas Qué en su entorno peligro. laboral. La persona que no trata a los demás con respeto, probablemente tampoco lo haga o se le va a hacer difícil controlarlo en su área laboral. Así que el área personal es como que esa área donde estamos cultivando todo lo que son nuestras destrezas de comunicación y es una forma de ponerlas en práctica. Además que pues vemos que muchas relaciones se laceran de pareja, madres y padres e hijos, con nuestros padres, con vecinos, y se laceran por sencillamente la comunicación. Es que si nos ponemos a evaluar, Isamari, yo veo las cosas que pasan a veces en el mundo, en Puerto Rico, en las noticias, entre políticos, entre comunidades, entre vecinos, y muchas están asociadas a la pobre comunicación. Es alarmante porque he hecho la misma observación y me parece que hay un taller tremendo, ¿verdad? Para trabajarlo. Yo creo que todo el mundo debería estar expuesto en algún momento a clases de comunicación para mejorar su desarrollo personal y su calidad de vida. Yo creo que cuando evaluamos, y vamos ahora a las redes sociales, evaluamos el comportamiento, yo soy bastante curiosa y me gusta entrar para hacer análisis, investigar ¿verdad? Y poder mirar qué es lo que está sucediendo. Y hay redes que son incluso un poco más abrasivas que otras. Yo siempre digo que Instagram es una red social un poco más cuidada, ¿verdad? Es un poco más, podríamos decir, benévola. Porque es que la voy a comparar con Twitter, que es Ay, una no, red sí, 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 sí. abrasiva, es ofensiva. Sí, sí. Y yo he llevado una crítica bastante consistente sobre la manera en que la gente se proyecta detrás de la pantalla o del teclado. Ujú. Pasaba antes también con los autos y todavía estás detrás del guía o el volante de un auto y de repente te transforma y no parece que la sociedad conocía. Pues pasa también con algunas redes sociales y veo cosas tan ofensivas que creo que nadie se atrevería a decírselas a otra persona de frente, pero se sienten con la libertad y la facultad de hacerlo por escrito porque sí, porque es una fuente de desahogo. Ujú, ujú. Háblame de la comunicación en las redes Mira, es sociales. terrible. De hecho, a nosotros en mi firma de comunicaciones nos preocupó tanto que en el 2019 iniciamos el movimiento de Yo Comparto lo Bueno. Y fue Recuerdo. precisamente por lo que estábamos viendo en las redes. Yo recuerdo que fue un año en el que pasaron muchas cosas en Puerto Rico. Y aquí la gente rápido se polariza y se divide. Entonces yo siempre digo, usted puede diferir, pero tiene que hacerlo con respeto. Yo tengo que respetar la opinión del otro, porque yo no puedo pretender que opine como yo. Yo puedo comunicarle mi punto de vista y si influyo en su forma de pensar y de expresarse, que bueno, pero si no, lo tengo que respetar. Y vimos que la gente pues se estaba hiriendo, personas que se dejaron de hablar. Yo vi hasta de estos chismes, porque esa es la palabra, entre amistades que se dejaron de hablar porque diferían en un asunto político. La política es un asunto que divide muchísimo a la gente. Veo ese bullying, que tanto hablamos el bullying en las escuelas, la realidad es que entre adultos pasa constantemente. Claro. La mofa, la falta de respeto. Y entonces decidimos crear el movimiento Yo Comparto lo Bueno, que sigue en las redes, los invito a que sigan la página. Y ese primer año fue fomentando una comunicación más positiva en las redes. O sea que vamos a compartir, nos encanta dar el share o compartir, vamos a compartir más cosas positivas, más expresiones de halago, más expresiones de reconocimiento a las cosas buenas que hace nuestra gente y menos la ofensa. O sea, las redes yo creo que es un arma de doble filo. Nos han venido pues a salvar en muchos aspectos para comunicarnos con familiares que no vemos, con amigos que hacen años, que antes no se podía hacer eso, amigos de la escuela superior que nunca habíamos visto presencialmente, pues ahora los vemos por las redes. Les da una inmediatez también, Sí, una cercanía que facilitan los son cosas negocios, buenas, claro. pero también causan mucha diferencia, mucha hostilidad y son un arma de doble filo. Y hay que manejarlas con cuidado porque nos proyectan. Y como yo digo, Isamari, no es únicamente porque la gente dice, es que esa es mi cuenta privada y yo ahí, eso está privado, para mí, mis amigos, no lo ve nadie. Mire, Qué error. en internet todo es público porque cualquier persona puede hacer hasta un screenshot o ¿verdad? Hacer una imagen de lo que usted escribió y compartirlo. E inclusive
aunque usted no lo escriba, no sea su post o su publicación, si usted le da like a algo donde alguien está siendo hiriente o mofándose o es ofensivo, usted está consintiendo que eso es correcto porque usted está diciendo, eso me gusta. Así que hasta los likes o lo que Y lo compartimos, hemos lo que visto comentamos, parte de la localmente, y proyección. lo hemos visto para que nuestro público, ¿verdad?, pueda hacer memoria. Han habido candidatos a posiciones en diferentes puestos gubernamentales o figuras públicas que han visto sus carreras amenazadas por alguna publicación imprudente en las redes sociales. Hay otro aspecto que vamos a discutir más adelante, que es la dinámica de la política de cancelación, que eso ya es otro aspecto, pero tiene que ver mucho con la comunicación también. Y a veces pensamos, como tú bien dices, que eso no trasciende, pero hoy día, cada día más, y lo tienes que haber visto con muchos de tus clientes, buscan en las redes sociales, no porque legalmente sea una manera de tú rechazar o no una solicitud de empleo o ¿verdad?, una promoción. Sin embargo, denota mucho el carácter de la persona y la integridad. Sí, la integridad. cada vez más gerentes de recursos humanos o personas dueños de negocios buscan a las personas en las redes sociales antes de reclutar, porque como bien tú dices, habla de su carácter, habla de sus valores, habla de sus habilidades para comunicarse, para interactuar con las personas, y eso pues es un aspecto bien importante para cuando alguien quiere traer un recurso a su equipo. Así que hasta la foto que ponemos de perfil, o sea, Sí. esas fotos, Dios mío. Eso, yo creo que un poco de buen juicio, porque la verdad es que, mira, a mí no me gusta juzgar y de verdad que yo creo que todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero todo tiene sus consecuencias. Correcto, también. ese es el punto. Y yo digo, es prudencia, porque si yo estoy en un entorno en el que quiero proyectarme de X o Y manera, ponte algo que no está relacionado a mí, el deportivo, que yo solamente soy fanática. Pero en el entorno deportivo, si yo quiero que me vean y proyectarme, entonces voy a ser grosero y voy a poner que estoy consumiendo alcohol todo el tiempo. ¿Qué mensaje estoy dando? Distorsionado al objetivo que quiero lograr. Y lo he visto hasta con los uniformes del trabajo, personas que van con la camisa del trabajo y el logotipo de la empresa para la cual trabajan y salen arrebatados en una barra dándose los tragos, y no hay nada malo, ¿verdad? Si usted bebe, consume con moderación, es su derecho, pero sabemos que estamos comunicando en ese momento que el logotipo que nosotros llevamos es un emblema que estamos representando y le puede traer problemas en su trabajo. Así que, y ahí sí la empresa tiene injerencia en tomar medidas correctivas, ¿verdad? Y que pueden afectarle. Así de importante es la comunicación. Hablábamos de la comunicación personal, la comunicación en el hogar, en la pareja. Hemos hablado anteriormente aquí con otros recursos sobre las relaciones de pareja, y decía una psicóloga en un programa anterior, la psicóloga Talia Cuadrado, nos comentaba que los problemas de comunicación son grandes porque, para empezar, muchas parejas no se comunican. Eso ya es un gran problema. Pero además, cuando se comunican, muchas veces o han esperado o no lo hacen de la mejor manera o en el mejor momento, causa conflictos, y dice que muchas veces se comunican con una queja. Que tú no hiciste esto, no aquello, y no lo hacen de manera proactiva o buscando una conciliación. Cuán importante es que esa comunicación se dé en un entorno y en un ambiente adecuado para que tenga buenos resultados. Y respetuoso y en el momento indicado. Yo siempre digo que si usted como pareja se siente tan cargado, está tan irritado en un momento que puede ser hiriente, mejor comunique. Yo creo que debemos esperar un momento mejor para sentarnos y hablar sobre este tema. ¿Qué te parece si lo hablamos mañana? Tampoco es que se quede serio y se vaya y se encierre en el cuarto y no hable, porque estoy comunicando precisamente hostilidad, coraje, pero ser sincero y decir, en este momento siento que tengo que meditar sobre lo que ha pasado, creo que si hablo ahora del tema a lo mejor no voy a ser prudente, ¿qué te parece si lo hablamos mañana? Y ahí lo deja y mañana pues retoman el tema un poco más sosegado. Yo creo que sí, que la comunicación es importante, se ha perdido mucho. Aquí los hombres, ¿verdad? Se pueden molestar conmigo, pero creo que las mujeres somos más dadas a buscar comunicarnos que los caballeros que los hombres, pero también he visto estilos de la mujer que hostiga tanto. Hay de todo. ¿Qué tú? Pero dime. Las mujeres somos más emocionales en algunos momentos. Tiene que ver con, ¿verdad? Con, no sé si es que es nuestra identidad,
nuestra naturaleza de género, pero también tiene que ver mucho con el aspecto cultural. Por muchos años al hombre se le prohibió comunicarse, se le prohibió expresar sus emociones, y eso yo creo que también, ¿verdad? Como decía este psicólogo, que se metían en una cueva y analizaban de una manera diferente, y yo creo que eso ha cambiado bastante porque hemos tenido una apertura mayor a nivel cultural y se está comunicando, y yo creo que eso ha sido efectivo y es importante, pero hablar mucho no significa que nos estamos comunicando mejor, ¿verdad? Eso es así. Y sabes que comunicarse no es solamente hablar, es saber escuchar. Porque si yo no escucho a mi interlocutor, en este caso a mi pareja, ¿cómo yo realmente puedo demostrarle que me importa, que es importante, que quiero saber lo que pasó en su trabajo durante el día, que estoy aquí para respaldarle, para buscar soluciones juntos? Hay que escuchar y eso es parte de la comunicación. Y en Puerto Rico nos pasa mucho. Estamos tan ansiosos por comunicar que mientras la otra persona está hablando, estamos locos por interrumpirle para hacer un cuento similar o una experiencia similar que tuvimos. Así que aprendamos a escuchar, porque cuando no lo hacemos, perdemos entonces una valiosa oportunidad de comunicar con efectividad. Tenía unas anotaciones precisamente en esa línea, la importancia de mirar a la persona con quien estamos interactuando para que ese mensaje llegue, no solamente si es que estamos hablando de manera verbal, sino también con ese contacto. Es importante que haya ese contacto visual. El contacto visual es importantísimo. Yo creo que muchas personas se intimidan y les cuesta mirar a otros a los ojos, pero pues eso es algo que se practica y con el tiempo se desarrolla. Cuando yo ofrezco los media training o los adiestramientos para portavoces en los medios de comunicación, les hablo mucho de hacer el contacto visual con la cámara. Yo les digo, la cámara es un artefacto, pero en esencia son los ojos de un televidente o de un usuario de redes que me está mirando al otro lado. Así que esto es una conversación entre tres. Si yo únicamente hablara con Isamari y olvido esa cámara de televisión, o en este caso que está siendo, ¿verdad?, grabado, pues estoy obviando a una tercera persona, que realmente son muchos, pero los ojos de alguien que me está viendo en ese momento. Así que tenemos que aprender a romper esa barrera, a atrevernos a mirar a las personas a los ojos, a sostener la mirada, porque también hay personas que te miran, pero rápido, evasivo, y miran para el techo y miran para el piso. Hay que aprender a mirar, porque también a través de la mirada comunicamos interés, comunicamos emociones. La mirada, o sea, a veces uno frunce el ceño un poquito, cierra un poquito el ojo, y eso comunica tanto como las palabras, así que hay que aprender a usar la mirada. Definitivamente, me gustó lo que decías de escuchar, y también tenía notado no acaparar la conversación, porque quizás tienes tu turno, pero cuando tienes la conversación, acaparas, quieres imponer una opinión, que lo hablabas ahorita de esa diversidad, y se puede incluso faltar el respeto en ese proceso, y faltar el respeto no es solamente ofender con lo que estás diciendo, es el tono de voz que estás escuchando. No es lo mismo que yo le esté diciendo, pero Iria, ¿por qué tú vas a decir eso? A que digas, ay, qué interesante lo que estás diciendo. El tono de voz, la modulación, la expresión con las manos. Yo no sé si soy yo, si somos las latinas, si somos las mujeres. Yo hablo muchísimo con las manos. Sí, yo también. Y entonces es moderarlo, porque no vamos a perder nuestra esencia, pero moderarlo. ¿Cómo uno puede estar comunicando un mensaje y estar pendiente a qué miró, a qué habló, a qué escuchó, las manos? ¿Qué consejo le das a tu público que quiere comunicarse efectivamente, pero tiene que controlar muchas cosas a la vez? Yo creo que hay que hacer sintonía con las palabras. Yo soy apasionada de la comunicación y cuando yo me comunico, de verdad, pues me gusta adentrarme en lo que estoy expresando. Y yo creo que si usted conecta con los sentimientos que tienen las palabras, yo digo saborear las palabras, vivir las palabras, estar consciente de lo que está diciendo y no ser mecánico. A veces estamos dialogando con alguien, pero estamos pensando más en lo que voy a cocinar cuando llegue a la casa o en el problema que deje en el trabajo o lo que está pasando a mi alrededor. Conecte con esa persona y conecte con su mensaje. Cuando nosotros conectamos, automáticamente nuestras manos se mueven, nuestra expresión facial cambia, porque estamos transmitiendo las emociones, lo que sentimos, pero cuando somos mecánicos y sencillamente hablamos, pero no estamos conversando, no nos estamos comunicando, pues ahí es que viene el problema de que estamos como inertes. En Puerto Rico, y muy bien lo dice, somos una cultura, somos latinos, esto es Caribe, como yo digo, y en el Caribe hablamos con todo el cuerpo. Es cierto. Si uno va a un adiestramiento de hablar en público en Estados Unidos, te dicen que te acerques al podio y lo sujetes a ambos lados y te mantengas bien erguido y no muevas las manos. Aquí no, usted, para ser creíble, aquí hay que mostrar las manos. Si yo en una entrevista, por ejemplo, estoy todo el tiempo con mis manos ocultas, eso comunica que no hay credibilidad, que no hay honestidad. Así que para ser transparente se utilizan las manos, se muestran las palmas de las manos y se hacen gestos abiertos con los brazos. Y eso es parte de nuestro contexto cultural.
Es interesante lo que mencionas del podio, porque en muchas ocasiones los políticos que están en un debate se salen del podio, Sí. se mueven al lado porque es parte de mostrarse quizás hasta más genuinos y más cercanos a ese público. Hay muchísimas estrategias y de acuerdo a donde usted lo está exponiendo, pues también pueden variar. Pero quería mencionarte sobre la pareja. Estamos hablando de la pareja, pero también con la comunicación con los hijos. Y muchas veces depende de la edad, porque cuando son niños pequeños nos comunicamos de una manera y nuestro mensaje tiene que ser de respeto, de apertura, pero cuando son adolescentes, que muchos se nos quejan, cuando son adultos, ¿verdad? Que también tienen una independencia, y cómo debemos modular nuestro comportamiento y nuestra comunicación de modo que podamos ir adaptando nuestro comportamiento a esos cambios en el interlocutor, que en este caso serían los hijos. Uno tiene que ser primero el ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos se comuniquen con respeto hacia nosotros si nosotros no lo hacemos con respeto hacia ellos. El hecho de que sean menores o que en la relación, pues yo sea el padre y él es el hijo, no quita que es un ser humano que requiere, ¿verdad? Y necesita atención, que se le escuche, que se le mire a los ojos, que se le valore su opinión. Aunque al final a veces mamá y papá pues tienen otra determinación, pero se les escucha. Cuando nosotros hacemos ese tipo llevamos ese tipo de mensaje, estamos formando la calidad de ellos como seres humanos y como comunicadores. Ellos aprenden a hacer lo mismo, a escuchar. Yo creo que nuestras generaciones están cambiando muchísimo y es todo por diferentes factores que influyen, ¿no? Se hablaba antes de factores como la guerra, las situaciones económicas, pero hoy la internet y las redes han venido a revolucionar la ecuación y tenemos que entender que los jóvenes y los niños, la realidad es que están expuestos a un lenguaje cotidiano, ellos se ven en las redes de que se levantan despeinados, comparten lo que consumen, sus conversaciones, la privacidad a veces es muy poca, no tienen vocabulario suficiente porque todo es por texto. A veces yo le digo a mi hija, pero ¿por qué no se llaman y se ponen de acuerdo dónde se van a encontrar? Llevan una hora hasta con mensajes de voz y como dicen los jóvenes, loca, nos vemos en tal lugar. Yo me muero de la risa. Yo digo, Dios mío, el vocabulario ha cambiado tanto porque yo no me hubiese atrevido en mi crianza a decirle así a nadie. Y además no creo que en mi casa me lo hubiesen permitido. Pero evitan tener una conversación como lo hacíamos nosotros. Todo es o emojis o texto o dejarse un mensaje de voz. Cuando es tan fácil comunicarse y en 5 minutos hemos coordinado que nos vamos a ver a las 7 de la noche en tal lugar. Pero son así, hay que entender que son referencias que tienen, es la forma también que los hemos criado, porque han tenido tanto acceso a las redes. Yo recuerdo, Isamari, y que un día que yo fui a un restaurante donde típicamente se le daban libritos de pintar a los toddlers, a los niños, a los infantes. Y un día yo llegué y no había ningún niño pintando con crayolas. Todos tenían el celular de la mamá a los 2 añitos, 2 añitos, 3 añitos con celulares o iPads. Y a mí eso me marcó tanto. Y desde ese momento que ese niño infante, en lugar de hablar con mamá y papá o conversar sobre el dibujo que hacemos, lo tienen entretenido, ¿verdad? Con un iPad o un celular para que no moleste. Pues estamos evitando que ese niño adquiera unas destrezas de comunicación que son bien necesarias en esos años de formación. Así que me parece que lo de la consistencia que mencionas es fundamental, porque si queremos, la distorsión está ahí también. Mi papá siempre decía, lo que haces, habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Y wow. Es una frase, si no me equivoco, de un escritor norteamericano, Emerson, pero decía, el problema es que si lo que tú estás haciendo difiere de lo que me estás diciendo, ahí hay una distorsión. Y regresamos al ruido en el canal de transmisión de ese mensaje. Vamos a hablar de los emojis porque los mencionaste y es inevitable pensar que es fantástico, ¿verdad? Es que todavía no sabe lo que es un emoji, es ese símbolo, ese dibujito, ¿verdad? Sí. Que viene en la comunicación digital, en la computadora, en el teclado, lo puedes utilizar en cualquiera de las redes sociales, que denota algo que estás diciendo, es la ilustración, si es un corazón, si es una cara feliz, una cara triste, lo que sea. Yo creo que se está usando tanto el uso de los emojis, quizás en un momento también lo hice, pero también puede distorsionar el mensaje. El otro día me llegó uno que tenía más emojis que letras y yo no podía entender lo que me decía, tenía que ir descifrando, parecía casi como un código. ¿Qué pasa cuando a veces abusamos de estas herramientas que pueden ser
de apoyo, pero no podemos descansar demasiado en ellas. Ujú. Mira, definitivamente me río porque constantemente estoy hablando con otros colegas sobre el tema. A nivel de los niños y infantes y niños y adolescentes, que estamos creando un problema grave porque no saben mucho escribir y a veces no saben expresarse. O sea, porque también escriben las palabras el que con K-E. Ay, Lo sí, has sí, visto, ¿no? sí. Así que cada vez que ellos Infarto. sustituyen una palabra, una frase o hasta una oración completa con 3 emojis, pues no están desarrollando su habilidad y su lenguaje. Así que ahí tenemos un problema serio. Número 2, ¿cuándo se utilizan esos emojis? Yo no puedo utilizar emojis con un cliente con el que yo no tengo confianza. Yo tengo clientes que se han convertido en mis amigos y cuando ellos me dan la confianza de que son los primeros que ponen una carita feliz por algo que logramos, perfecto, yo poco a poco hasta les respondo con mi carita feliz, pero yo nunca como proveedora le enviaría a mi cliente un emoji si no me ha dado esa confianza. Así que también tenemos que saber en qué contexto se utilizan, qué tipo de emoji, porque en ese menú hay de todo, hay de Oh, sí, todo. hay cosas que pueden ser ofensivas. De Correcto. acuerdo también, porque hay tanta sensibilidad, ¿verdad? No todo el mundo quizás se puede ofender, pero con una persona que usted ofenda ya está haciendo, ya el daño, ¿verdad? Está ahí hecho. Correcto. Y como, exacto, como la persona lo interprete y lo reciba, pues va a ser bien importante. Así que yo creo que no podemos descuidar, no es que usted no los use ocasionalmente, pero no sustituya nuestro hermoso idioma, nuestra capacidad de comunicar con palabras por estos emojis. La verdad que no. La importancia de la comunicación. Yo te estoy mirando a ti, estoy mirando a la cámara que nos está grabando, y estoy mirando a nuestro director técnico que se comunicó de manera no verbal para decirme que tenemos que ir a una pausa. Así que, amigos, quédense con nosotros que tenemos información bien valiosa que continuaremos compartiendo al regreso de la pausa. Esto es WKQ a tu lado. Estamos de regreso, esto es WKQ a tu lado y queremos estar a tu lado para orientarte cómo comunicarte mejor y tener más éxito en tu carrera profesional y ser más eficiente en tu vida diaria con las personas que te estás relacionando. Me acompaña Idia Martínez, comunicadora, experta, relacionista licenciada, consultora, mentora en manejo de medios, conferencista y autora. Y lo más importante es que comunica efectivamente para que todos continuemos aprendiendo. Hemos estado conversando sobre diferentes aspectos de la comunicación. Si alguien nos sintonizó un poquito más tarde, Idia, hemos hecho hincapié en que no solamente en el ámbito profesional, sino en nuestra vida cotidiana podemos ser más efectivos. Y se me ocurren ejemplos tan básicos que todos tienen que haber pasado, como ir a pedir un servicio a una agencia, que puede ser una agencia de gobierno, puede ser una agencia privada, puede ser un trámite como una renovación de una licencia. Estoy poniendo cosas complejas como ir a través, ¿verdad?, de oficinas que en este momento están un poco recargadas. Pero la comunicación puede hacer de esa visita una exitosa o una experiencia desagradable que pueda redundar en otro tipo de problemas. Así que vamos a poner una experiencia típica. Vas a buscar un servicio y la persona que te está ofreciendo el servicio no se comunica efectivamente, o tú no lo solicitas de la mejor manera tampoco, ¿verdad? Porque te perdiste, porque te confundiste, porque no preguntaste lo que era, por la razón que sea. Vamos a analizar esa situación. ¿Qué puede suceder que dañe la comunicación y qué puede suceder que haga una comunicación efectiva? Yo creo que la responsabilidad es compartida. Sin embargo, cuando estamos hablando o analizando el contexto de organización, o ya sea empresa privada o pública, ¿no? Y cliente, la responsabilidad mayor recae en quien provee el servicio. Así que no quiere decir que por eso tenemos que tolerar faltas de respeto ni que nos tenemos que adaptar a ellas, pero siempre nos corresponde a aquel que provee el servicio guiar y dirigir esa comunicación con el cliente. Yo hace poco terminé una certificación de Customer Experience, de la experiencia del cliente, y gran parte de los problemas de servicio al cliente o de experiencia del cliente están atados, ligados a la comunicación. Y el punto aquí es que muchas empresas a veces no identifican la necesidad de adiestrar a su personal para comunicarse efectivamente, porque lo ven como que no, él es la persona que está en la entrada del estacionamiento, pero ¿sabe qué? Esa persona es la primera cara de la empresa, porque cuando su visitante o su cliente llega en el auto, ¿cuál es la primera cara que ve? La del caballero o dama que está atendiendo el estacionamiento y que gustosamente me dice dónde estacionarme o de forma amable me dice que no hay estacionamiento para visitantes, pero me orienta de que quizás en los alrededores me puedo estacionar en X o Y sitio. Lo hace con una amabilidad que uno se va feliz y se estaciona y camina. O está el que le dice que hay un estacionamiento casi frente a la puerta, pero se lo dice de una forma evasiva, sin mirar a los ojos, de mal humor, y automáticamente pues ya eso crea
una percepción, una imagen de esa organización. Así que hay una responsabilidad bien grande, no solamente de las personas que inciden en esa comunicación, sino de esas empresas y esos supervisores, de darle herramientas a los empleados. No todo el mundo, lamentablemente, pues tiene el mismo acceso a la educación, a recursos, así que uno como patrono tiene que buscar qué herramientas yo le doy a esos empleados para que puedan comunicarse de una mejor forma. De eso depende la experiencia que se lleva el cliente, la lealtad de ese cliente, la posibilidad de que recomiende esa empresa o de que salga a las redes a hacer una publicación nefasta que se convierta en un dolor de cabeza para esa organización. Y todos lo hemos visto, que eso Sí. puede ser incluso el principio del fin para un negocio. Y se me ocurre también que yo estoy segura que todo el que nos esté escuchando se tiene que identificar, ir a una oficina de profesional, a buscar un servicio profesional, vamos a decir una oficina médica. Y de repente la persona que está en la recepción puede hacer la diferencia, no importa la calidad del especialista que lo vaya a atender, y la diferencia la puede hacer la persona que está en la recepción atendiendo, porque desde que llegas, cómo te recibe, el tiempo de espera. Usted puede estar 4 horas en un espacio de recepción esperando y lo hace con gusto porque quiere atenderse con ese profesional, o puede estar molesto, ¿verdad? En estos días me pasó una experiencia muy curiosa. Fui a un servicio médico. Bueno, fui a mi visita de limpieza de los 6 meses con el dentista, que no fallo en ella, porque como le tengo tanto miedo al dentista, siempre quiero ir preventivamente para no tener consecuencias. Y le dije a la asistente que me atendió que había sido la mejor asistente que había tenido en mi vida en cualquier oficina médica. Amable, respetuosa, organizada, comunicativa, todo lo que uno espera de una buena experiencia. Y hay profesionales que he dejado de visitar porque la experiencia en la entrada no ha sido la mejor. Así que, ¿qué consecuencias puede tener eso en cadena para mantener o no un negocio? Mire, yo creo que todos hemos pasado por experiencias similares y refiriéndome a la buena experiencia, ayer me pasó, acompañé a mi papá a una visita al neurólogo y me sorprendió la joven que estaba en recepción atendiendo a los pacientes y hasta por teléfono. Esa chica era tan amable y tan amable que yo casi no lo podía ni creer. Yo sentía o interpretaba en esta conversación que alguien quería que ella ella le dijera qué el médico iba a hacer con él para decidir si iba a la cita o no, qué le iba a recetar o cómo lo iba a tratar. Y ella le trataba de explicar que lamentablemente pues tendría que venir a la cita porque son muchos factores para que el médico pueda definir las opciones de tratamiento. Y ella estuvo, yo creo que como 6 minutos diciéndole lo mismo, pero en diferentes palabras, pero con un amor y un cariño que yo decía, wow, ella es un excelente recurso para esta oficina. Pero tenemos situaciones contrarias y yo reconozco que en una ocasión, por ejemplo, acudí a las redes sociales para un desahoguito, claro, siempre con respeto, porque nunca vas a ver que yo utilizo pues las palabras incorrectas o trato de no hacerlo, pero me desahogué sobre un servicio en un restaurante de comida rápida porque voy reiteradamente y siempre pues la orden está incorrecta, pero lo más que me molesta es la prisa de los empleados en tomarte la orden y en entregártela. Es como que, ajá, dígame ya, ¿cuánto es el precio? Y no me deja ni pensar, ni me puedo expresar en lo que yo quiero, ni puedo decidir qué me voy a comer, porque tengo que decidir ya porque les están midiendo el tiempo. Y cuando llego a la ventanilla, es como que sacan el brazo con la bolsa y me lo entran en el carro, casi lo tiran. Y cuando me voy siempre falta algo. Así que yo dije, no más, y ese día me desahogué. Con la suerte de que el colega relacionista que maneja la cuenta me leyó mi post y rápido, ¿qué pasó, Ivia? Cuéntame, que todo el mundo está comentando ahí. Después lo borré porque me dio esta pena. Y él pues se comunicó y hasta la gerencia me llamaron, pidieron disculpas, que qué había pasado. Y eso es comunicación. Vi una gerencia dispuesta a escuchar al cliente. Claro. Entonces pues yo le he dado otras oportunidades. Quizás si nadie me hubiese llamado, no hubiese pasado ese episodio de esa llamada de deferencia, pues no hubiera ido más. Pero les quise dar la oportunidad porque vi que había una gerencia comprometida. Así que esto escala a todos los niveles y depende de esto, el que tú conserves un cliente que sea leal a ti y que hable bien o mal de ti allá afuera. Dicen que un comentario negativo corre 11 veces más que uno positivo. Así que y no sé por qué es nuestra naturaleza, que compartimos a veces la experiencia que nos molestó, porque estamos buscando cómo desahogarnos o cómo reivindicarnos, porque estamos molestos. Y cuando la pasamos bien así, pero pues se supone que fuera bien y seguimos. Y yo creo que hay que continuar con tu iniciativa y compartir lo bueno.
Pero fíjate, lo que mencionas también debe hacer pensar a los directivos de empresas y a las personas que están a cargo de los diferentes departamentos. Es una exigencia, en el caso que mencionas, de la empresa, que repercute en un servicio que es incómodo para los clientes y que está pidiendo al empleado en sacrificio de la experiencia del cliente. Y en ese caso puede ser tan perjudicial para la empresa como que te boicoteen tu servicio y que no estés logrando lo que tú quieres. ¿De qué te vale que el tiempo sea eficaz si el servicio no lo está haciendo? Si puedes compaginar ambas cosas, pues claro, que nos den la receta. Eso es así. Y lo de tiempo lo hemos visto, porque también a veces hacen comentarios sobre lugares que son, no son tan efectivos con el tiempo, y eso también crea una ola de mensajes y comentarios. Ya todo el mundo pensó, sabe de quién estoy hablando, pero y lo han utilizado hasta en su publicidad jocosamente, claro, alegando, ¿verdad? Pues que hay un tiempo que se toman las cosas buenas en preparar, así que ellos muy hábilmente cambiaron su publicidad y me pareció bien creativo, pero todo comunica, desde el tiempo en que nos atienden, la amabilidad con que nos atienden, la eficiencia con que nos atienden y sobre todo que se nos dé en ese servicio lo que estamos buscando, el producto o servicio que va a atender a la necesidad que tenemos como clientes. Y hablas de creatividad y pienso en los memes. El otro día alguien me decía, ¿qué es un meme? ¿Qué es un meme? Porque no sabía, ¿verdad? Y me estuvo curioso porque yo decía, ¿cómo le explico? Yo decía, bueno, pues es realmente como una presentación que puede ser una foto, que puede ser una ilustración, por lo regular una foto alterada, que se utiliza como para bromear, pero al final es una manipulación, en este caso de la imagen, y hay gente que no entiende ni siquiera que es una broma y lo toman como real. Sí. Y eso puede ser bien confuso, puede ser bien peligroso, igual que el Photoshop. Casualmente en una de las redes sociales vi un Photoshop de una figura pública en un ambiente, en un entorno distinto, y yo inmediatamente me di cuenta que era una recreación, ¿verdad? Era una alteración, pero la gente que comentaba no, insultaba, porque también se siente con el derecho de insultar a la persona que está viendo la foto por la falta de respeto que está cometiendo, y esa persona, yo creo que quien hace eso también tiene que ser consciente de las consecuencias de lo que está haciendo. Eso puede ser peligroso, el uso de los memes, yo creo que tiene una línea muy fina. Totalmente, y fíjate, yo siempre pienso que los memes tienen su trasfondo también, inclusive en el periodismo. Y lo voy a decir con todo el respeto. Yo recuerdo las caricaturas que se hacían en muchos periódicos. Ya eso no se estila, no se utilizan, pero a veces se hacían caricaturas. Y era como la expresión gráfica, la apreciación de ese caricaturista sobre esa figura pública. Y en ocasiones podía llegar a ser ofensiva. Yo recuerdo haber visto muchas caricaturas que rayaban en la falta de respeto para la persona. Y siempre digo que aunque la persona sea una figura pública, eso no quita, ¿verdad? Que haya que tratarlo con la mayor deferencia y respeto. Pero hoy día, pues el meme, esa construcción y la facilidad que hay en Puerto Rico para desarrollar el meme. Porque aquí pasa algo ahora y a los 3 minutos hay 20 memes ya corriendo en las redes. Yo quisiera que tuvieran ese mismo interés y creatividad para hacer cosas positivas, Así ¿verdad? mismo. Para el país, para otros renglones. Y eso es viable, pero dice mucho de nosotros, seamos los creadores o no. El mero hecho de compartirlo comunica mucho sobre nosotros, sobre nuestro carácter. Así que es bien importante ser bien cuidadosos. Y no solamente en las redes sociales, también se utilizan muchos para enviarlos por WhatsApp. Grupos. Y cuando se comete un error, que tú me dices, la persona que puso, que quería poner ese meme en un chat y lo pone de amistad, lo pone en otro. Bueno, es que lo he visto y vamos a ver, todo el mundo empieza a recrear cuántos no han tenido un chat escolar en mi caso, el de las mamás de la escuela, de la clase graduada, bla, 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 y de repente alguien pone una cosa que nadie comenta, pero todo el mundo dice, ¿cómo esta persona ha compartido eso? Y luego desaparece, dice, perdón, chat equivocado. Y todo el mundo ya se había enterado, incluso cosas hasta personales, ¿verdad? Correcto. Así que es mejor quizás no compartir ese tipo de contenido que usted pueda pensar que pueda ser ofensivo o que alguien se lleve un juicio inapropiado de usted. Mejor no lo comparta porque los errores se cometen todos los días, así que es mejor evitarlos. Decías, ahora lo bueno es que como hablamos muchísimo aquí, no recuerdo si esto lo dijimos al aire o en la pausa, así que voy a retomarlo. Si me repito, por favor, me aclaras. La comunicación intergeneracional. Lo decías inicialmente quizás con la vestimenta, pero pasa mucho con las universidades, con las escuelas, sobre todo universidades, que los códigos son un poco más flexibles. De repente la vestimenta, el trato, el vocabulario, incluso hasta la posición en que se sientan en el asiento, ¿verdad? Hasta estar recostados, cosas tan básicas como eso, comunican hacia el que está al lado tuyo, tu compañero,
pero también hacia la persona que está dictando el curso, en este caso la profesora o el profesor, y, y eso puede causar conflictos, porque yo creo que cuando es una generación mayor o alguien más formal, se presume que hay un código y de repente es como si violentaran ese código. Sí, sí. Lo hablamos fuera, antes de comenzar el En programa, la así que no pausa. nos estamos repitiendo. Pues mira, a mí me encanta el tema de las generaciones. Hay muchos estudiosos que han elaborado y desarrollado este tema de las generaciones que vienen de las personas que vivieron la guerra, los baby boomers, la generación X, los millennials o y los Z, como mi hija, que son los, ¿verdad?, los más jovencitos. Y lo que se establece es que cada generación tiene unas referencias y vivieron unas cosas diferentes que forman unas características comunes en esa generación. No quiere decir que todos somos iguales, pero hay unas características en común. Y ciertamente algo que caracteriza no tanto a los millennials también, pero sobre todo a los Zetas, que son estos jovencitos, por ejemplo, la mía tiene 19 años, que tienen 20, 21, 22 años, es que son informales al hablar. Yo recuerdo cuando llevé a mi hija al fisiatra, que es nuestro vecino, pero aún así yo no tengo confianza, no somos amigos, somos vecinos. Y cuando fuimos, y él le dice, ¿cómo estás? Y ella, bien, ¿y tú? Y él tiene como 75 años y yo por poco, ¿verdad?, me muero en la silla. Yo le digo, usted. Y él me dice, déjala, ellos hablan así, mis nietos hablan así. Y a mí me pasó en la universidad, yo estaba dando clases, me acuerdo, en la Universidad de Puerto Rico, la primera vez que un estudiante me dijo, profesora, ¿tú vas a dar el examen? Y eso, pues, en nuestra época Sí, no se nadie le veía el decía tú, era usted. Y al principio me chocó, pero después descubrí que un tú no infiere una falta de respeto, porque la forma en que ella me lo dijo era buscando una orientación, una información, no me lo dijo de forma despectiva. Ahora, ¿cuántas personas yo he oído que dicen, y que usted se cree? Y ese usted no está lleno de una carga Más negativa. despectivo todavía, ¿cierto? O sea, que tenemos que entender que hay unas diferencias en la formación de estas generaciones y lo importante es que impera el respeto más allá de las palabras. Así que yo entendí que hay una generación que son más informales, que les gusta ser más directos, más llanos en su hablar y que eso no los hace ni menos profesionales ni peores personas. Sencillamente se comunican distinto. Y a veces es orientación también, porque muchas veces lo hacen sin la mínima carga de ofensa. Lo hacen porque pues, son bien naturales, quieren ser bien genuinos y quizás con una orientación, ¿verdad? Porque van a estar lidiando en un mundo donde tienen que buscar cómo relacionarse con diferentes grupos. Y eso me lleva al tema de la sensibilidad. Estamos, yo no sé si es que quizás a nuestra época, que no es muy lejana tampoco, pero era diferente, pero yo pasaban mil cosas y si uno andaba ofendiéndose por todas, pues estaría encerrado. Y yo pienso que hemos llegado a un punto que en el lado positivo hay mucha más diversidad e inclusión. Sin embargo, estamos tan dispersos que llega el momento en que yo tengo hasta miedo de hablar a un grupo que no necesariamente conozco con temor a ofender sin mala intención. Claro. Y entonces tenemos eso en el lenguaje, en las expresiones verbales, no verbales, en que si denota que damos preferencia a un lado o al otro, sea por la elección, que sea porque mandamos a alguien, porque dijimos algo, estamos como en un paredón y de repente todo el mundo se siente con la libertad de insultarnos, porque encima insultan, si es por escrito, si es en las redes sociales, incluso comentarios en una noticia, en un periódico virtual, y dicen cada barbaridad que uno, hay momentos en que uno dice paso con ficha, ¿verdad? Como decimos comúnmente, y no me enojo. Pero no, llega el momento en que yo no sé hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo la comunicación se ve afectada con toda esta nueva ola de inclusión y diversidad que puede ser tan difícil de manejar. De manejar. Y yo creo que, mira, hay tantas experiencias que pueden haber tenido personas que se hayan sentido excluidas y va en todos los ámbitos. Por ejemplo, no hablemos únicamente del aspecto de género, sexualidad, de raza. Hay personas hasta que por discapacidades o Sus creencias por características. Mira, mi hermana, ella es, como yo le digo, enanita. Yo le digo enanita pequeño de cariño, ¿verdad? Pero la palabra en español es una persona enana. Ella pues pertenece a Little People of America, que es esta organización a nivel global que reúne personas de baja estatura.
Y ellos tienen por años esta polémica o esta pugna de cómo referirse a la persona de pequeña estatura. Así que es personas de talla baja en unos países, en otros son enanos, en otros son personas pequeñas, y hay diferentes formas de llamarlo. Entonces, no hay un consenso sobre cómo referirse a ellos. ¿Y es por qué? Por la carga de las palabras. Porque, por ejemplo, la palabra enano o enana se ha utilizado muchas veces como un símbolo de mofa o para reducir a un individuo. Es un enano mental, o mira el enano este, y es de forma despectiva. Si la palabra nunca se le hubiese dado ese matiz o esa intención, la persona que realmente es enana nunca se hubiese sentido mal, ¿verdad? Pero como se utilizan incorrectamente, pues para referirnos a otro tipo de característica y con un tono y con un matiz fuerte, pues se convierten en palabras hirientes. Y estas palabras hirientes, pues obviamente hay susceptibilidad en aquellos que se han sentido rechazados o que no se sienten iguales en el trato, y eso yo lo puedo entender. Ahora sí, estamos ante un mundo de grandes retos porque como comunicadores es bien difícil atemperar la comunicación, por ejemplo, de nuestros clientes, de las empresas, a las expectativas de las diferentes audiencias. Entonces, no todo el mundo, la gente no anda con un rótulo sobre sus preferencias para yo saber si me refiero de esta forma con esta persona y con la otra de la otra forma. Así que también tiene que haber una comprensión del otro lado y poder mirar más allá de las palabras y juzgar a quien se refiere a esa persona por las intenciones. Así que yo creo que tenemos que buscar de las dos formas, el que comunica, cómo hacerlo con mayor cuidado y sensibilidad, como tú bien decías, y el que recibe la comunicación, cómo realmente interpretar cuando es un vocablo, una palabra, o hay una intención de insultarle o ofenderle. Yo creo que la tolerancia tiene mucho que ver, decías ahorita, la paciencia, ¿verdad? La manera en que uno lo asume, porque también si somos personas seguras, hay momentos en que yo me he sentido excluida por X o y yo sé que no es con mala intención y no lo tomo a mal, pero a veces tenemos, como decimos, la pajita en el hombro. Esa expresión coloquial que a mí me gusta tanto, tiene la pajita en el hombro y está buscando cómo reivindicar alguna situación, como bien mencionabas, de algún mal rato o algún coraje, ¿verdad? Que pasó por alguna discriminación. Y eso pues yo lo puedo entender, pero creo que nosotros tenemos ya tantos problemas y tantas situaciones difíciles con las que lidiar que si tenemos tolerancia de ambas partes, la comunicación puede ser más efectiva. Y eso se traslada a la carretera. Estamos digo, parte del tiempo que estuvimos confinados, estamos tanto en el auto o en un transporte colectivo, en el avión. Mira la controversia de las mascarillas en el avión. Eso es comunicación, ¿correcto? ¿Qué implicaciones puede tener algo así? Por ejemplo, que ni siquiera estamos hablando de conversación, de diálogo, estamos hablando de utilizar o no un elemento, que en este caso era de protección. ¿Qué es lo que sucedió? Es que fíjate, comunica consideración y comunica civismo de un individuo. Yo puedo quizás pensar, y no es mi caso, yo creo en el uso cuando estamos expuestos a muchas cantidades de personas, ¿verdad? Y en unos ambientes que no ha habido unos controles y demás, pues yo creo en el uso de la mascarilla. Sin embargo, si yo estoy en un lugar como un avión, yo la utilizaría por protegerme a mí y proteger a los demás, por ser considerado con los demás. Así que yo creo que en ocasiones nosotros tenemos que salir de esa zona de confort, como yo hablaba ahorita, y también pensar cómo nosotros hacemos que la convivencia sea mejor. Por eso es que se hicieron las reglas, las etiquetas, las reglas de etiqueta y los protocolos para facilitar la convivencia entre los seres humanos. Pero si cada cual hace lo que quiera y como quiera y el otro me tiene que aguantar como soy, pues lo que creamos son situaciones más tensas que a veces desembocan en la violencia inclusive. Y la anarquía. Estamos viviendo casi en un estado anárquico y eso me asusta muchísimo, donde cada uno va a querer hacer lo que quiere. Bueno, cuando Elon Musk hizo la oferta para comprar Twitter, dijo que era porque no quería que censuraran a nadie. Y yo no creo en la censura, pero todo el mundo haciendo lo que da la gana sin parámetros, esta sociedad yo no sé dónde va a parar. Y lo terrible es que como se nos acabó el tiempo, no podemos profundizar sobre eso. Me lo advertiste cuando empezamos, que se iba tan rápido que uno decía ya. Es que cuando uno está conversando sobre cosas que le gustan, con buenos invitados, esto sucede. Ay, bueno, pero quiero que le compartas a los amigos que nos escuchan dónde pueden conseguirte en las redes sociales. ¿Cómo no? Pues en mi nombre, que yo sé que es cortito pero complejo, Idia, con I latina las dos veces y D de David, Idia Martínez PR en Instagram y en Facebook. Ahí pues trato de siempre estar comunicando, llevando consejos desde mi óptica y perspectiva con la mejor intención de
de seguir mejorando, desarrollándonos y complacida también de siempre recibir comentarios de la gente, porque ese es parte del ejercicio de comunicación, uno transmitir mensajes y también escuchar para seguir aprendiendo y creciendo. Así que busquen por ahí Dia Martínez PR y si quieren comunicarse con la producción pueden escribirme a mascastrodat@gmail.com, pero me pueden conseguir en las redes sociales bajo la plataforma de comunicación positiva Más con Isamari Castrodat en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero no soy de las agresivas. Pero también pueden buscar el canal de YouTube si nos está escuchando y le interesa repasar lo que hablamos. Este programa prontito va a subir al canal de YouTube de Más con Isamari Castrodat. Y también si tienes Spotify, puedes escuchar el podcast de Más con Isamari Castrodat. Hay más por todas partes. Y ahí hablamos de comunicación positiva y de cosas que pueden hacer para que su vida sea más agradable. Agradezco a Guillermo Pacheco, la dirección que se une aquí está a nuestro lado. Y Dia, gracias por esta excelente conversación. Para mí ha sido un placer. Me encanta comunicar y con personas como tú, ¿verdad? Que tienen esa sensibilidad particular, pues más todavía. Así que gracias. Que bien, les recuerdo a los amigos que estamos miércoles a las 9 de la noche, una nueva oportunidad para escucharnos domingos a las 10 de la mañana y seguimos a tu lado, bienestar y calidad de vida. Hasta entonces.